Amado Carla de Seti te saluda. ¿Cómo estás? Agustín, buenos días, ¿todo bien? Bien, nosotros bien, pero interesados en conocer parte de los detalles de tu situación, de tu caso y la vinculación obstruida hoy con tu hija. ¿Por qué no nos pones en contexto para poder entender por qué esto que se está planteando y por qué esta decisión de la Fiscalía de archivar la causa cuando lo que estás pidiendo es facilitar ese vínculo con tu hija? Bueno, primeramente te voy a comentar más o menos cómo viene desde el principio, porque lo de archivar la causa todavía no lo entiendo, así que eso no te lo voy a poder, no te lo voy a saber explicar. Eh, en primer medida, mi expareja, la madre de mi hija, es abogada y creo que usa su matrícula para entorpecer el contacto e impedir el contacto con mi hija. Lo usa de manera de que cada vez que presentamos un escrito con mi abogada, eh, ella estaba al tanto, entonces estratégicamente presentaba otra contrademanda, por así decirlo, para estirar la situación. Se fue estirando tanto, ya llevamos 2 meses, actualmente físicamente no veo a mi hija hace un mes y una semana, desde el 5 de julio que la vi en el jardín. Empezó el receso vacacional, justo también se dio la feria judicial, y cuando retornaron a las clases en el jardín maternal, mi hija no volvió al jardín, lo cual la directora no sabía nada de mi hija ni de la madre. Y a la semana o 2 semanas apareció diciendo que la nena no iba a asistir más al jardín y que le liberara la vacante. De esa manera yo no vi ni sé nada de mi hija, no sé en qué estado está, en qué condición está, dónde está parando, cuál es su domicilio, porque tengo entendido que de donde vivía, que es con los padres, no vive más. O sea, con Eh, los abuelos, ¿querés decir? claro, con los abuelos, Ujú. los papás de ella, de mi expareja. Eh, ¿Cuánto hace que cuánto hace de esta situación? Digo porque si tu hija va al jardín, estamos hablando de una personita de 5 años, 4, 5, 6 no, años quizás, más chica. no. Eso del jardín lo usaba en un principio como excusa para decir que la nena no tenía relación con ningún nene, qué sé yo, debía ir al jardín para interactuar con alguien más y desarrollara eh, su interacción con otros nenes de su misma edad, porque estaba teniendo actitudes supuestamente para la madre violentas, porque tiraba el pelo o tiraba las cosas. Con esa razón la empezó a mandar al jardín. En un principio le dedicaba más importancia al jardín que al padre, porque yo como tengo un régimen medio esparcido de horas por el diagrama que hago de trabajo, porque yo trabajo bajo diagrama, o sea, a la mañana, a la tarde y a la noche, y cuando a mí me toca trabajar de tarde, eh, debería ver a mi hija por la mañana. Entonces, ella usó eso para darle prioridad al jardín en vez de que comparta conmigo la nena. Y, y poco a poco fue metiendo excusas y, y el jardín era una de ellas, eh, cosa que ahora, como ya se debe haber visto liberado el camino, no la envía más al jardín. Supuestamente no está anotada ni registrada en ningún jardín, porque me tomé el trabajo de ir al Consejo de Educación y averiguar si estaba registrada la nena en algún jardín. Bueno, te reformulo la pregunta. ¿Tu hija qué edad tiene entonces? 2 años, 2 años. dos, dos Está años y medio. bien. ¿Y cuánto hace que se viene registrando esta situación en la que vos advertís que no se te permite ver a tu hija? ¿Fue así desde el primer día? ¿Fue más acá en el tiempo? ¿Cuánto llevas así? ¿Desde que yo noto el impedimento Sí, o desde sí, que sí, yo no sí. la veo?
Que las dos cosas. Desde que yo noto el impedimento hace más de un año. O sea, la nena tiene 2 años y cuando inició el régimen comunicacional, Sí, cuando lo pasamos a hacer legal, y yo ya lo había charlado con la madre porque no llegábamos a ningún acuerdo y se me negaba el contacto con la nena. Lo está bien. hicimos legal, fue poniendo trabas, pero ya teníamos un régimen homologado y bueno, hace 2 meses, desde el 5 de junio, no, desde el 3 de junio, perdón. Desde el 3 de junio vino afuera de mi casa, montó un circo, un escándalo inventado y me trató de violento, de golpeador, cosa que si yo fuera tal cosa ya tendría que haber actuado, si yo fuera tal violento o golpeador. Y he venido teniendo paciencia todo este tiempo, porque sé que yo estoy haciendo las cosas bien y la que está actuando de mala manera o de mala leche es ella y sus padres. ¿Es de Neuquén también? ¿De dónde vive? ¿Dónde residen? Los padres sí en Neuquén, ¿Y tu expareja y la mamá de tu hija? no También, lo sé. no lo sabes. Yo tengo sospecha de que se han ido a vivir a Centenario. Y, Tengo sospecha de eso, como tengo sospecha que también que se han ido a vivir al oeste, pero no tengo la certeza, porque no sé dónde están ni de qué manera están. y cuando decís que no podés explicar por qué razón la Fiscalía archivó el expediente, ¿qué tipo de expediente es el que archivó la Fiscalía? ¿Una acción que promoviste vos o una acción que promovió tu expareja? Yo hice 2 denuncias penales, debido a que cuando ella hizo el escándalo, yo hice denuncias, ella hizo denuncias y la jueza a raíz de eso dictó una medida cautelar en la que recíprocamente ninguno de los dos se podía acercar el uno al otro a 200 metros, no se Ajá. podía ¿Qué- comunicar, ni de qué juez estás hablando? De qué juzgado en todo caso, si no te el recuerdas el nombre? juzgado 4. Juzgado 4. Eh, bueno, dictó la medida cautelar la jueza Ahora bien, y y la jueza dispuso que ustedes no se podían acercar, tu expareja y vos, pero ¿y qué sí, dispuso con pero en respecto a esa la misma nena? medida cautelar, en esa misma medida cautelar recalcó de que el régimen se debía mantener, porque no había motivos para impedirlo. Eh, Ella fue poniendo trabas, la mamá de mi hija, y bueno, sucedió lo que sucedió. Por eso un motivo fue la primera denuncia de incumplimiento del régimen comunicacional. O sea, ahí Eh, promoviste vos la denuncia contra tu expareja por incumplir sí, bien, el régimen de visitas. el régimen. Bien, esa fue una de las denuncias. ¿Y la otra? La otra denuncia es porque la jueza dictó una providencia aclarando esto de mantener el régimen comunicacional y entiendo yo que es una orden judicial, y ella la estaba desobedeciendo, entonces la segunda denuncia penal es por desobediencia a una orden judicial. Ujú. ¿Y cuál de estas acciones es la que archivó la justicia o la fiscalía, perdón? ¿Esta última, esta providencia, este expediente? Sí, de estas 2 denuncias se armó un expediente penal. Habían dicho de que ya podían actuar desde el penal porque las instancias de familia ya se habían agotado, el expediente había pasado de familia a Defensoría del Menor, porque la madre se tomó el trabajo de llevar a la nena a una psicóloga, perdón. Eh, yo fui voluntarioso y cada vez que me citaba la psicóloga para eh, hablar conmigo, eh, me tomé el trabajo de ir, porque es como te digo, quiero recuperar el contacto con mi hijo. Bueno, se tomó el trabajo de llevar un informe de Defensoría del Menor de la nena y de Defensoría del Menor tomaron el expediente que está en revisión. Por ese supuesto motivo, eh, desde Fiscalía me dijeron que iban a archivar el expediente porque no habían pruebas, no era justificable las denuncias que yo hacía, porque no se demostraban que había un impedimento.
y que las iban a exponer en una providencia que las habían dictado este mismo viernes, pero no te preocupes, me dijeron, te la vamos a mandar a fin de mes. No, sí, claro, yo no la veo a la nena hace 2 meses y yo no me voy a preocupar. A fin de mes me van a mandar la providencia. Así que la verdad es que no encuentro razones. ¿Cuánto tiempo más debería pasar para que alguien me dé una explicación o una solución? Lo que vos querés es mantener el vínculo con tu hija. Sí, Está tu patrocinio legado, letrado está planteando, analizando la posibilidad de apelar, digamos, este tipo de decisiones. ¿Cómo te imaginás digamos, la continuidad en todo caso de esta acción que ya está judicializada? sí, justo, perdón, pero justo me agarró en una transición de abogado, porque la abogada que tenía, que es de familia, no se dedica a penal, y yo como estaba apuntando más a lo penal que a lo de familia, porque veía esto de que se estaba agotando las instancias de familia, el abogado nuevo eh, no tiene, no está presentado todavía en la causa, estamos en trámite de eso, por eso es que se dio este entorpecimiento, digamos, ¿no? Por así decirlo. Pero ni bien tenga acceso al sistema para ver qué es lo que pasó con el archivamiento del expediente, ahí vamos a presentar un escrito o ver lo que se puede hacer. Pero la verdad que no tengo idea cómo poder seguir, por eso es que eh, sigo en la búsqueda de nuevas soluciones, de nuevas cosas. Por lo pronto, la exposición y, digamos, exponer públicamente el caso es un punto, es una instancia en todo caso de visibilizar el caso. Gabriel, quedamos en contacto por las novedades que puedan surgir en los próximos días. Bueno, Gracias por la gentileza por darnos estos minutos de tu tiempo. gracias a ustedes por contactarme y tomarse su tiempo también en escucharme. Ok. Que pase una buena jornada. Gabriel Almendra es padre y él lo que enuncia es que está siendo afectado por una obstrucción de contacto que le impide ver a su hija. Su hija tiene 2 años y medio. Hace un año se le estableció un régimen de visitas a través de la propia justicia, ¿no? Pero ya hace poco más de un mes que no puede ver a su hija luego de que fuese retirada del jardín.